Que hoy día quiero hablar un poco sobre cómo nosotros desde el diseño podemos como integrar el cambio en los proyectos que hacemos y todo. Pero primero me quiero presentar. Soy Bárbara, trabajo como Design Lead en Fjord Helsinki hace 5 años. Como decía Laura, Fjord es una oficina de diseño que tiene más o menos 38 estudios ahora y ya no sé ni cuántos diseñadores. Y este estudio empezó en el 2001 en Inglaterra y luego Helsinki fue la segunda oficina, de hecho, que abrieron, pero luego el 2013 se convirtió en parte de Accenture. Y un poco quiero hablar hoy como desde mi perspectiva como diseñadora de Fjord, cómo veo yo nuestro rol en cómo hacer trabajos más sustentables. Entonces quiero hablar como de qué es lo que hacemos nosotros en Fjord. Esto es un poco como dije, es la oficina de Fjord Helsinki y es súper chiquitita, entonces es bastante como un estudio chico, así que hacemos de todo y sobre todo ahora pueden ver que en COVID hemos estado como tratando de mantenerlos como felices y todo, pero básicamente, bueno, lo que hacemos en Fjord es esencialmente, y en el estudio de Helsinki, esencialmente tres cosas. Una cosa que quería decir es que esta es la primera vez que presento en castellano, porque hace mucho tiempo que vivo acá, así que me van a tener que perdonar mi Spanglish, que a veces me va a salir, y algunas de las slides que tengo están en inglés porque traté de traducirlas, pero fallé completamente. Así que perdón por eso. Pero bueno, en esencia, en Fjord hacemos tres cosas. Primero, ayudamos a enfocar el por qué, el para quién y el cómo se hacen ganancias a través de la estrategia basada en el diseño. En segundo lugar, inventamos o reinventamos los propios servicios y diseñamos cómo interactúan con los usuarios y con su ecosistema. Y a esto lo llamamos diseño de servicios, y acá en Helsinki trabajamos mucho con Brand Experience, que es básicamente lo mismo, pero también pensamos con respecto a cómo la marca se comporta basado como en cómo se quiere comunicar hacia los usuarios y hacia el mundo, digamos. Y por último, implementamos estos servicios y los lanzamos al mercado, y esto lo llamamos Product Creation o creación de productos. Entonces, básicamente en el equipo en que estoy yo, somos diseñadores de servicios, diseñadoras de producto, diseñadoras de estrategia, etcétera. Pero básicamente lo que a mí me atrae más es que trabajando acá en un estudio como Fjord, tengo acceso a trabajar en organizaciones que tienen un gran impacto en el mundo, lo que significa que mi trabajo puede influenciar a mucha gente en muchos lugares del mundo. Y, por ejemplo, por decir algunos lugares donde he trabajado rápido, he estado trabajando con el gobierno finlandés, he estado trabajando con varias ONGs mundiales, compañías de energía que han estado definiendo su estrategia en cómo hacer los servicios más renovables. También he estado trabajando con farmacéuticas, definiendo cómo trabajar con los pacientes. Entonces, personalmente a mí me pasa que quizás uno puede sentir que trabajando en estas compañías tan grandes, quizás uno siente que está trabajando como para el demonio, quizás a veces, pero yo siento que uno siempre puede influenciar como hacia el bien común desde adentro. Entonces, la pregunta que yo como quería poner hoy es como cómo desde nuestra práctica podemos trabajar hacia un mundo más sustentable. Y básicamente yo creo que es como los griegos, básicamente, como un caballo de Troya. Yo creo que tenemos que ingresar a como estas organizaciones que tienen más poder e impacto mundial y crear un cambio de mentalidad desde dentro que empuje a estos clientes a cambiar hacia un mundo más sustentable. Y creo que como diseñadores estamos súper bien posicionados para traer estos cambios a los servicios que diseñamos y básicamente impulsar las decisiones de nuestros clientes hacia un mundo más sustentable y un bien común. Y yo creo que por lo menos para mí y como para el equipo con que trabajamos acá es una posibilidad, pero también es una responsabilidad.
que tenemos como diseñadores. Entonces, hacia eso, para poder hacer eso siempre tenemos que estar viendo el contexto en el mundo del diseño. Y en Fjord, todos los años, en cada estudio, nos juntamos una vez al año a conversar todos los diseñadores sobre las tendencias que vemos venir, que están basadas en la experiencia que hemos tenido en los proyectos, en conversaciones con clientes, en nuestra experiencia diaria quizás. Entonces tenemos un par de días donde nos juntamos y hacemos como un workshop, y luego con esas ideas se va armando un set de tendencias que Fjord publica cada año. Entonces, básicamente, Fjord colecciona todos estos ejercicios que hacemos en todos los estudios del mundo, y luego crean este reporte. Entonces, aquí vemos una foto, estos chicos son compañeros míos, pero básicamente en verdad se vemos así cuando estamos trabajando. Entonces, básicamente colectamos todas las evidencias que podemos y tenemos una conversación bastante activa. Y bueno, las tendencias de este año, el 2020, básicamente hablan un poco como el tema principal o el metatema, es el realignment de los fundamentos, perdón por el Spanglish, pero básicamente habla de cómo la economía, la política, el capitalismo y los recursos y la tecnología y la sociedad se han entrelazado durante mucho tiempo, pero recientemente las consecuencias de este como entrelazamiento han estallado en la conciencia pública, y que básicamente o irónicamente las mismas tecnologías que impulsaron que hiciera posible estas tecnologías que hicieron posible la interconectividad de esto, están impulsando este como cambio. Y también hay un choque entre la industria de la tecnología y los gobiernos, que está siendo bien grande, considerando que, por ejemplo, los gigantes tecnológicos tienen demasiado poder, y hay algún desacuerdo entre como quién es responsable de la situación. Por ejemplo, cuando hablamos de Facebook y todo lo que ha pasado con Cambridge Analytica, y también, por ejemplo, como cuando hablamos de Google y el surveillance y todo, quién es responsable, y hay muchas conversaciones al respecto. Entonces, básicamente el tema es como un realineamiento de lo que es fundamental para nosotros, para las organizaciones, para los clientes, para los empleados, para todos. Y esto quizás se podría tomar como una crisis de identidad y algo como negativo o depresivo, pero yo creo que al contrario, yo creo que es una oportunidad increíble en servicios y en productos en torno a estas nuevas definiciones de valor. Y entonces, las tendencias de este año, del año 2020 que exploramos 7 tendencias que surgieron y que creemos como que son bastante importantes para las organizaciones, para los clientes, para los usuarios, los empleados en este año. Pero yo hoy, bueno, quiero centrarme en 2, básicamente por tiempo, y porque también creo que estas 2 para mí por lo menos es lo más relevante en cómo podemos evolucionar nuestra práctica del diseño en estos tiempos. Entonces voy a hablar de Liquid People, que un poco habla de las consecuencias de este cambio, un poco en los fundamentales de la gente. Y luego Life Certain Design, que es una respuesta directa a cómo nosotros podemos responder hacia estos cambios en los consumidores y en el mercado. Entonces, partiendo por esta trend número 4, que se llama Liquid People o personas líquidas. Habla un poco de lo contradictorio que está sucediendo en la idea del consumo de las personas. Básicamente habla de cómo todavía queremos comprar, pero poco a poco nos hemos ido alejando de la idea de usar objetos materiales para definir quiénes somos, como antes era mucho como
definía, por ejemplo, hace poco he estado trabajando con una marca de automotrices europea, y el chief designer hablaba de cómo antiguamente el auto era un símbolo de estatus. Entonces, mejor el auto que tenías como mejor estatus, pero él hablaba de cómo ahora el auto es un símbolo de vergüenza. La gente ojalá no use auto. Entonces, eso básicamente cambia un montón de cómo ellos se presentan a sus consumidores. Entonces, un poco la forma en que nos definimos a nosotros mismos y en nuestro lugar en el mundo se ha vuelto mucho más líquida, y cuando hablo como de líquidas me refiero a que cambian y se modelan con respecto al entorno en que estamos y el contexto en que estamos. Entonces, por ejemplo, la gente todavía quiere comprar y trabajar en ciertos lugares, pero ya no quiere definirse a sí misma por sus posiciones o su trabajo, y entonces las organizaciones tienen que apoyar los deseos cambiantes de estos consumidores y empleados en su búsqueda de un significado mayor, de un propósito mayor. Entonces no solo se espera que tomemos las decisiones correctas sobre lo que compramos o hacemos, sino que también es cada vez más probable que seamos criticados por si no lo hacemos. Y el impacto de esta tendencia es súper evidente en los grupos de edad, que a medida que los deseos y necesidades van cambiando, las personas se vuelven más fluidos, y tanto en la vida personal como en el entorno laboral. Por ejemplo, un ejemplo de que estamos viendo un cambio en el consumo sin sentido, digamos. Ahora consumimos para apoyar una causa o hacer mínimo daño al planeta. En Suecia, hay un ejemplo muy bueno, que en Suecia se inventó una palabra para hacer flight shaming, que es como que te avergüences como de viajar, y que se llama flight scam. Entonces, básicamente, esto resultó, antes de que empezara COVID, en una caída del 8% de los pasajeros del aeropuerto y en 2 millones extras en viajes en tren, lo cual llevó a otra invención de una palabra que es Starkscrit, que significa como train bragging, que es decir, que yo viajo en tren y no contamino, algo así. Y también otro ejemplo que ha estado pasando es que varias empresas han estado boicoteando, por ejemplo, el Black Friday durante muchos años como parte del ethos de su marca. Y este año Airline estableció su fondo de Black Friday, lo que significa que por cada pedido que se realizaba ese día, Airline estaba donando $10 a Oceana, hasta $300.000, la suma necesaria para financiar un año completo de sus campañas, para poder poner el fin al uso único de plástico. También otro ejemplo que me gustaría decir es, por ejemplo, yo he notado, porque uso harto el Instagram, he notado que hay un nuevo tipo de influencer de moda en Instagram, en mi feed, que es como el influencer con conciencia. Y básicamente hay un ejemplo que yo empecé a seguir porque una compañera de trabajo me lo mostró, que se llama Make My Clothes Great Again, que es yo creo que es un súper buen ejemplo del consumismo consciente, que la autora de este Instagram da tips diarios de cómo consumir más éticamente, y ella misma se define como una slow fashion activist. Y su meta es hacer que la gente entienda el impacto que tiene la industria textil en el planeta, y es bastante abrumador pensar que la industria textil produce más emisiones de carbono que la aviación y el transporte marítimo juntos. También existe otra aplicación, que es una aplicación de huella de carbono, que se llama How Dirty is Your Closet, que es un lugar donde todos podemos calcular nuestro propio impacto en el planeta, teniendo en cuenta lo que compramos y lo que poseemos. Yo lo probé y tengo que decir que estoy bastante contenta con mi footprint, que no era tan terrible, era 1.8 vuelos de San Francisco a LA al año, así que no estaba tan mal. Pero, por ejemplo, tenía otra compañera a la que me mostró esto, que eran como 8 vuelos de San Francisco a LA, creo, algo así. Así que yo creo que es bueno probarlo y de repente así estar más en cuenta de lo que consumimos.
También podríamos decir que hay un aumento en la mentalidad flexible y la definición de uno mismo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el 95% de las personas que compran en el negocio de los alimentos alternativos a la carne, por ejemplo, como carne vegana, Impossible Food, son carnívoros. Acá, por ejemplo, en Finlandia, Beyond Meat llegó hace un par de meses atrás, creo, y también es impresionante cómo ha cambiado, incluso la gente más carnívora ha cambiado a comer este tipo de carnes vegetarianas para reducir el impacto ambiental. También otro ejemplo es vegan, que ahora es la comida para llevar más rápido un crecimiento en el Reino Unido. Y hace poco, creo que este año, una investigación reciente de YouGov sugirió que una dieta flexitariana consciente pronto podría convertirse en la norma del país en UK. También hay una startup brasileño de alimentos que se llama Belief, que anteriormente era conocido como Vegan Ya. Es una de las cuantas empresas de alimentos de origen vegetal alrededor del mundo que cambiará su nombre para ampliar su atractivo a los consumidores de carne. Y en el 2009, otro ejemplo más, Mattel, en septiembre Mattel lanzó la primera muñeca gender neutral del mundo. Y así hay muchos ejemplos más. Entonces, básicamente lo que creo que viene en el futuro es que las organizaciones tienen que redefinir el entendimiento de las personas, el entendimiento que tienen de las personas y que sirven y que emplean, para permitir que la gente cumpla el deseo de perseguir un mayor sentido de propósito o su mayor sentido de propósito. Y esto yo creo que no es un cambio generacional, o sea, no se trata, por ejemplo, de hablar de millennials, que pasa mucho. Yo creo que la preferencia por los productos, los servicios y los trabajos con propósito y sin un impacto negativo en el mundo es tan probable como la tengan gente sobre los 40, 50 años como adolescentes. Yo creo que es algo que está pasando transversalmente en el mundo. También escucharemos más sobre la ansiedad ética, y eso es algo que está pasando mucho a medida que navegamos por los trade-offs que estas demandas éticas y nuestros propios deseos y anhelos, cuál es el trade-off entre esas dos. Este trend, Liquid People, sugiere que necesitamos vincular la experiencia de nuestros clientes y de los empleados. Las organizaciones necesitan vincular esta experiencia mucho más estrechamente que antes. Y si ambas partes, consumidores y empleados, buscan objetivos similares, ¿por qué no vincularlos implícitamente o explícitamente en esa búsqueda? Entonces, lo que Fjord sugiere es básicamente reimaginar la oferta en esta era como de consumismo consciente. Pensar en cómo una marca habilita a las personas a definirse a sí mismas más allá de lo que consumen, el trabajo que hacen o los ingresos que tienen y cómo piensan las empresas sobre las personas más allá de las casillas, como este es un cliente, este es un empleado. Cuando hablamos, eliminar la palabra consumidor de nuestro vocabulario y quizás darle a las personas opciones que les permitan flexionar y explorar su identidad. Y configurar en las empresas o tratar de configurar equipos de Human Insights en lugar de Consumer Insights y centrarse menos en la cantidad de personas que están tomando acciones específicas y más en el contexto que rodean esta toma de decisiones y ayudar a las personas a navegar la ansiedad en torno a estas decisiones éticas. Es una de las cosas más importantes. Y el otro trend que quería hablar, que es la última tendencia del informe, que, como dije, es una respuesta directa a cómo nosotros los diseñadores podemos y debemos, creo, responder al desafío que se nos presenta de los challenges que estaba hablando antes. Y básicamente habla de cómo el enfoque de las personas en la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del típico diagrama del User-Centered Design que nosotros usamos se está moviendo mucho más desde el yo hacia el nosotros
Y a medida que esto se acelera, el diseño centrado en el usuario se sentirá cada vez más egoísta, quizás, y el énfasis del diseño tendrá que haber un cambio hacia el diseño para todos los seres, y no solamente para los humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que durante muchos años el uso del diseño centrado en el usuario o el diseño centrado en el ser humano ha separado a las personas de los ecosistemas. Y ahora nosotros, los diseñadores, debemos tomar las personas como parte de un ecosistema y no como el centro de todo. Y eso significa diseñar para dos conjuntos de valores, el personal y el colectivo. Y yo creo que un muy buen ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ha pasado con Airbnb o con Uber. Por ejemplo, Airbnb, que no, o sea, siempre ha sido un benchmark de buen diseño, siempre, y todavía lo usamos a veces, pero nunca nos hubiera imaginado que Airbnb iba a ser la causa, por ejemplo, de muchas ciudades, de gente que no tiene dónde vivir y que han sido expulsados de sus casas, porque hay mucho más profito en arrendar un departamento para Airbnb que arrendarlo para una persona que pueda vivir en su ciudad. Entonces son las cosas que tenemos que empezar a pensar como el impacto de los servicios que hacemos en un colectivo más grande. Entonces un poco es la redefinición de este diagrama, de Venn diagramas de feasibilidad, factibilidad y viabilidad. Entonces, como dije, no, es empezarse a alejar un poco del diseño para un individuo y empezar a diseñar para el colectivo, o sea, para todo el planeta. Y esta tendencia trata de cómo básicamente este diagrama va cambiando y cómo los diseños que nosotros hacemos también en respuesta a ellos. Entonces, hace muy poco, yo creo que la deseabilidad se trataba mucho sobre el beneficio que había hacia el usuario o para los clientes. Y ahora cada vez más se trata de lo que gana el cliente o el usuario y la causa colectiva en todo el espectro. Causa colectiva en todo el espectro político, ya sea que eso signifique una vía sostenible o tomar partido en una guerra comercial o algo así. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es Danone, que es una marca francesa de comida. Estableció un manifiesto, Danone Manifesto Ventures, para asociarse con empresarios enfocados en el uso de alimentos para mejorar la salud de tantas personas como sea posible. También la factibilidad también alguna vez estuvo regida por la producción y el consumo material o digital de los diseños que nosotros, o de los servicios que nosotros creamos, y ahora cada vez más se rige por los ciclos de vida del impacto ambiental y social que estos servicios tienen. Entonces lo digital ha cambiado radicalmente lo que es posible, pero los materiales, los nuevos materiales que tenemos y los comportamientos sociales que son bastante cambiantes, se han estado poniendo rápidamente al día en el mundo físico, más allá de lo digital. Y una evidencia muy buena de esto es, por ejemplo, en la ruta de Unilever de paquetes recargables. Está basado en un modelo en que la propiedad del packaging pasa del cliente al fabricante, y esta está habilitada por la plataforma global de retail de comercio electrónico que se lanzó hace muy poco, llamado Loop. Y también, para terminar, cada vez más la viabilidad está siendo moldeada por la contribución de un proyecto o un propósito más amplio en el mundo, y no solamente por el return of investment o el ROI a corto plazo que puedan tener para los stakeholders de una compañía. Y un ejemplo de esto es la marca de productos outdoors y Corporación B, que es certificada, llamada Cotopaxi, fue fundada con la idea de que el interés de las ganancias y las personas no solo pudieran coexistir en conjunto, sino que fueran mutuamente beneficiosos. Entonces, desde este modelo como de generosidad que tiene este modelo de negocio, hasta la cultura de la empresa y el diseño de sus productos
sostenible, ellos ven en su negocio un vehículo para generar impacto positivo en el mundo. Y básicamente la superposición perfecta entre la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad en un producto o servicio sostenible o deseable, obviamente tiene que tener un sentido comercial para las empresas. O sea, y un ejemplo de esto es la icónica marca Dr. Martens. Aumentó sus ganancias en un 70% cuando introdujeron una gama vegana a su calzado fabricado con material sintético. Y por otra parte, la firma global de arquitectura Snøhetta desarrolló un powerhouse, que es un edificio súper eficiente que genera energía solar para el edificio y para toda la comunidad vecina, produciendo el doble de energía de la que consume. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que significa esto para nosotros como diseñadores? Es que tenemos que avanzar hacia una visión de ecosistemas y de system thinking. Un poco como observa John Takara, debido a que todo afecta a todo lo demás de una forma u otra, o sea, todo está conectado, las organizaciones necesitan cada vez un system mindset cuando se enfrenten a la solución de problemas complejos. Y un system mindset combina el propósito de las personas y la vida en su esencia y proviene con mucha práctica y con mucho oficio. Por lo tanto, gracias a la función multidisciplinaria y facilitadora que tenemos, que se desempeña en el diseño, los diseñadores estamos súper bien situados para introducir esta mentalidad en cualquier negocio o en cualquier organización que trabajamos. Por lo tanto, todos los diseñadores, y tanto nosotros diseñadores como los clientes con los que trabajamos, debemos enfrentar esta complejidad de frente y tener un pensamiento y una práctica más sistémica o de system thinking en conjunto con la práctica del diseño. Entonces, ¿qué es lo que significa esto para el futuro? Aquellos que producen bienes físicos tendrán que cambiar quizás la cadena de suministro o los procesos de fabricación, que son a menudo bastante complejos, los tendrán que cambiar a tiempo para satisfacer la demanda de los clientes de productos y servicios con propósito y que tengan un impacto positivo. Y quienes están en el sector digital deberán reemplazar el modelo de negocio de compromiso constante y autoservicio con alternativas que restablezcan las conexiones interpersonales y la atención y el tiempo que desea. Pero lo más importante, que no para mí, pero lo que quería decir es que nosotros los diseñadores tenemos que comprender los dispositivos en los que se consumen nuestros diseños y en los contextos en que esto se experimenta. Y yo creo que tendremos que ampliar un poco nuestra comprensión para observar estos sistemas complejos a medida que vamos avanzando y diseñando cada vez más para no solamente las personas, sino que para todo el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que Fjord sugiere para esto? Es un poco reimaginar el rol del diseño y pensar en cómo redefinir la deseabilidad, factibilidad y viabilidad en el trabajo. Cómo puede ser la oferta de un servicio o un producto volverse regenerativa por diseño, incluyendo, por ejemplo, los elementos eliminados que desaparecen de la vista, o cómo se puede utilizar el diseño como herramienta central para crear alineación en torno al cambio y al propósito de la innovación. Cuando hablamos un poco de mostrar que consideramos los ecosistemas naturales, políticos y sociales como iguales, no hay uno más importante que el otro, y practicar el do not harm en todas las áreas. Y demostrar que el diseño centrado en la vida, digamos, es una nueva norma y no solamente un proyecto o algo que se hace en un lado. Y en el hacer, yo creo que lo más importante es actualizar nuestro skill set con System Thinking y colaborar con otras disciplinas
como científicos, tecnólogos, futuristas, etcétera, y diseñar activamente sistemas que alimentan a las personas y a reducir el uso de recursos. Y para terminar, que me queda un poco tiempo, quiero hablar un poco o nombrar dos casos en los que trabajamos, por lo menos acá en Helsinki, que tienen que ver con el cambio sistémico. Uno es Fromtu. Fromtu es una plataforma que trabajamos para Maersk Line, que es una organización de transporte marítimo danesa. Y básicamente lo que ellos querían hacer es que querían un poco agrandar el negocio que tienen en África, que ellos son los principales, ¿cómo se llama? El principal servicio de transportes en África. Y básicamente se dieron cuenta de que casi todo el tránsito en África era por importación. Entonces, la pregunta fue como, ¿qué pasaría si nosotros ayudáramos a las pequeñas y medianas empresas a exportar hacia Europa? Entonces lo que hicimos con ellos fue idear un servicio donde una plataforma digital que ayudaría a las pequeñas y medianas empresas en África para tener mayor visibilidad con los retailers europeos. Y en eso hicimos un research, estuvimos en Nairobi, partimos el piloto en Nairobi, creamos una nueva marca y básicamente creamos un poco a medida que fuimos investigando las conversaciones no solamente como con los negocios, pero también con los negocios europeos. Fuimos armando esta plataforma que no solamente tenía como fin, que era el fin que nuestro cliente quería, que era como aumentar el ROI, sino que también ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer sus negocios y que eventualmente eso ayudaría a aumentar el GDP de los países africanos. Tenía un video que iba a mostrar, pero yo creo que es muy largo, así que lo voy a saltar. Y el otro proyecto que quería nombrar es Inland, que es un laboratorio de innovación que hicimos en conjunto con Migri, que es la oficina de inmigraciones de Finlandia. Y básicamente lo que ellos, cuando vinieron, fue la crisis de asylum seekers, creo que esto fue hace 3 años atrás. Y Migri está siendo muy fuertemente atacada por la opinión pública porque, por ejemplo, un caso de asylum seeker, podía durar, no sé, un año y medio, algo así. Ay, espérate, se me apagó esto. Ya, eso. Y entonces lo que quisimos es que creamos este laboratorio de innovación en conjunto con alguna gente de Migri, y partimos con cuatro proyectos. Entonces definimos la visión y el value proposition de este laboratorio de información, trabajando en estos 4 proyectos en paralelo. Y uno que quería hablar en particular fue cómo ayudar a los asylum seekers en con su proceso en Finlandia. Entonces la visión que teníamos era que para 2020, o sea, esto es este año, y felizmente esto pasó. O sea, lo que voy a mostrar ahora se lanzó el año pasado.
era tener un digital advisor que pudiera apoyar a los asylum seekers en su end-to-end journey. Entonces, básicamente lo que significaba era cómo crear un diálogo que tuviera sentido entre los asylum seekers y Migri, pero también como con otras partes del gobierno y NGOs que estas personas tenían que pasar por y dando valor en todas las áreas del proceso. Entonces, básicamente lo que pasaba era que los asylum seekers en este año y medio que tenían que esperar, hablaban con ONGs, con el gobierno, con otras organizaciones, y había un diálogo muy, muy, muy quebrado. Entonces, lo que nosotros hicimos es un poco tomar todos los actores y mapear cómo todos podían beneficiarse y cómo todos podían ayudarse entre ellos. Entonces creamos este Digital Assistant. Bueno, voy a terminar, ahora que casi está este tiempo, quería terminar con una quote de Donatella Meadows, que dice: "No one can define or measure justice, democracy, security, freedom, truth or love. No one can define or measure any value, but if no one speaks up for them, if systems aren't designed to produce them, if we don't speak about them and point towards their presence or absence, they will cease to exist." Entonces creo que nuestro rol como diseñadores es siempre estar hablando y pointing out estos sistemas y cómo podemos enfrentarlos. Eso. Muchas gracias, Bárbara. Tenemos algunas preguntas del público que tenemos por diferentes canales. Creo que Néstor me va a ayudar y nos va a poner una aquí. Eso, uy, quedamos súper sincronizados. Ok, Edison nos está preguntando desde Vimeo si conoces algún Canvas o herramienta que podemos usar para que el diseño se alinee a la estrategia de negocios de la compañía. Sí, mira, de hecho, hay un Canvas que se llama Design System Thinking. Está súper bueno, lo puedo postear después. No sé si hay algún lugar donde pueda postear el link o lo puedo mandar y ustedes lo postean. Pero sí, me lo mandas y lo podemos poner en las redes. Yeah, porque yo por lo menos lo he usado y no soluciona todo, pero es un súper buen punto de partida para empezar a trabajar como con este framework. Creo que después lo voy a compartir. Sí, si quieres después lo ponemos y le ponemos esa sugerencia a Edison. Para las tendencias de Fjord, sí, hay una página, si buscan Fjord Trends 2020, de hecho ya estamos trabajando en las de 2021, sí. Hay una página web donde están todas en detalle, ¿verdad? ¿Verdad, Bárbara? Sí, estoy como tratando de postear como links, pero no sé dónde. Tranquila, ahora después de la charla los actualizamos en nuestras redes. Super. Links. Ok, ¿de dónde logramos? ¿Dónde está el test? Yo encontré uno que es el footprintcalculator.org, pero no sé si es exactamente el que compartiste. No, también lo puedo compartir, se llama, pueden googlear How Clean is Your Closet, y es el primer día. Y está bastante bueno, yo lo hice, pues, hice mucho shaming a mis compañeras. Eso. No, ese es el que yo puse por ahí, pero How Clean is Your Closet es el que Bárbara mencionó. Entonces yo se los... Bueno, y pueden oír que por mi casa están vendiendo helados y posiblemente por eso les suena una campanita en este momento. Ok, y Laura nos está preguntando, Bárbara, ¿cómo ves tú las diferencias culturales en Latinoamérica, donde todavía sentimos tal vez que tenemos como que aparentar con el auto, el reloj, la ropa, y de repente no está muy bien visto no
no presentar todos esos bienes de consumo que de repente Sí, algunos pueden adquirir. mira, me pasa que cuando he ido a Chile y es un tema que hablo mucho con mis colegas y también que deberíamos hablar en Latinoamérica y yo creo que tiene que ver cómo nosotros mismos nos presentamos, es que, por ejemplo, en Chile todavía es como que uno es vegetariano o vegano, así que es como como de high, como de cuico, no sé cómo decirlo en castellano, pero que tiene que como mucho de acceso como de más socioeconómico alto, y más que una conversación como de todo el mundo, y yo creo que eso tiene que ver con educación. O sea, por ejemplo, nosotros en Chile todavía estamos peleando por tener educación de calidad para todos, y eso no existe. Entonces yo creo que muchos de estos problemas tienen que ver con educación. O sea, por ejemplo, acá en Finlandia a los niños les enseñan a reciclar en el jardín infantil y les Ujú. hablan como, por ejemplo, el impacto de lo que hacemos y como de las cosas que usamos, tiene un impacto colectivo. Y yo creo que quizás esto es un poco político, pero yo como veo viviendo en Finlandia hace muchos años, creo que hay mucho de esto de pensar en el colectivo, tiene mucho que ver como cómo nos regimos en el país, digamos. O sea, en Finlandia, en los países nórdicos, hay un estado de bienestar, por lo tanto la gente tiene súper involucrado el ser parte de un colectivo y ser parte de una sociedad. Y, por ejemplo, en Chile no es tan así. Y Y bueno, Laura también nos estaba comentando que los diseñadores, service designers y researchers de UX, pues tenemos mucho trabajo que hacer para lograr meter eso en el ADN de las empresas y de las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones es la educación, como mencionabas, pero mm, ¿cómo hacemos para meterlo en el ADN de las empresas? por ejemplo, cuando decía esto como del Trojan Horse, no es tan fácil como se dice. O sea, por ejemplo, yo personalmente trabajando en Accenture, que es una corporación, como decías tú, súper grande, y que si uno lo compara como con un estudio chiquitito de diseño, tienen completamente culturas distintas. Y la mayoría de las organizaciones que trabajo es igual. Mi experiencia es que uno va uno a uno, persona a persona. Tú trabajas con tu cliente y conversas y no sé, pues haces entender tu perspectiva y siempre considerando los fines del negocio, pero de poco a poco uno va cambiando cómo piensa uno y cómo piensa el otro y cómo piensa el otro. Y, por ejemplo, un ejemplo en el proyecto que estoy trabajando ahora, en una empresa donde era súper siloed y el proyecto en que yo trabajaba era la primera vez que trabajaban con distintas business units al mismo tiempo. Empezó así y ahora ha avanzado muy rápido porque básicamente ha sido muy de persona a persona y es bastante lento, pero se ven los resultados porque, como decía, trabajando en estas organizaciones tan grandes, en el momento que tienes un resultado es bastante impactful, de cierta manera. Sí, como que no puedes bajar los brazos simplemente porque es una empresa muy grande y no puedes hablar Exacto. con el CEO, entonces pues Y claro, no entonces me dice como, metes ah, todo el chao. papel. Entonces yo Sí, creo sí, que sí. tiene que ver mucho con cuánto uno puede aguantar también. Sí, y tenemos una pregunta de Ezequiel que dice, ¿qué consejos le darías a alguien que apenas está comenzando en Service Design? Yo creo que, por ejemplo, cuando yo empecé y trabajando en una empresa como Fjord, digamos, quizás, es súper bueno, si es que uno es alguien más junior, es tratar de entender como desde todas las perspectivas cómo funcionan las cosas. Yo creo que quizás, yo no digo completamente, pero una de las cosas que he visto, por ejemplo, de gente que es muy como, yo soy esto y solo soy esto y no hago esto otro. Yo creo que es súper importante abrirse a los challenges que uno tiene, y no importa que uno diga, oye, no soy un visual designer, pero por lo menos entender de qué estamos hablando, entonces un poco entender los lenguajes, cómo nos comunicamos con nuestras otras contrapartes y cómo colaborar con distintas disciplinas, creo yo. Claro, y vamos a la última pregunta de Tecfano, que también la puso por Vimeo.
Y dice, bueno, creo que eso más que una pregunta es un comentario. Nos alegra muchísimo que te esté pareciendo interesante. Y sí, gente de muchos países y además gente que además es como a través de los países, porque Bárbara pues obviamente tiene como perspectivas añadidas de Chile y Finlandia y tal vez otros lugares. Eh, Esa es Claro. la idea. Sí, no, Entonces, me parece súper bien y muchas gracias por haberme invitado. Y como dije, esta es primera vez que hablo de mi trabajo en castellano, así que ahí estaba mezclando inglés con castellano, no sé cómo, pero estoy súper contenta de haber participado y encuentro que estos eventos son súper importantes porque también para el resto del mundo, porque quizás Latinoamérica no está tan como yo creo que cuando hablamos en estos eventos de diseño siempre es súper enfocado un poco más en Europa y en Norteamérica. Entonces yo creo que es importante sacar la voz y un poco también empezar a decir cómo funcionan las cosas en el resto del mundo. Y por lo menos yo lo he tratado de hacer cuando trabajo acá, pero creo que es súper importante empezar a ser visibles en la comunidad del diseño, creo yo. súper, súper. Creo que definitivamente en la red de AXDA te hacemos eco. Y pues muchísimas gracias, Bárbara, por unirte tan tarde desde Finlandia y compartirnos tu presentación y quedamos atentos a los links y los pasamos. Súper. Muchas Muchas gracias. gracias por invitarme y ojalá que disfruten la conferencia.